Hoy estaremos tocando otro pecado que toleramos y quiero comenzar con una introducción, una estadística que muchos de ustedes conocen, han escuchado con anterioridad, y es la realidad de que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Yo espero que esto es algo que nos ponga, diga, wow, esto es una problemática. Está hablando de matrimonio en general, matrimonios de creyentes y de no creyentes. Y dice otra estadística que el 50 de ese 50 no están viviendo si no es porque lo tienen que hacer por cualquier tipo de cosa administrativa o económica que los impide divorciarse. O sea que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio y los que sobreviven, ese 50%, están tolerándose. Está loco por dejarse, no se soportan, pero no lo hacen por diferentes razones, económicas, laborales. Qué gran problema que eso se esté dando. Y quiero hablar hoy de un pecado tolerable que es la apatía matrimonial. La apatía matrimonial. ¿Por qué digo que es un pecado tolerable? Bueno, porque estamos viendo que del 50%, dentro de ese 50%, ahí también hay de todo el mundo, creyentes también deben haber, están haciendo las cosas y mantienen su matrimonio, no es por otra cosa que no sea por cuestiones civiles. Qué triste. Ahora, ¿qué es apatía? Yo quiero que todo el mundo, ¿verdad?, trate lo más posible de prestarme atención en el día de hoy. Porque esto es algo muy importante, lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. ¿Qué es apatía? Para nosotros entender un concepto tenemos que definirlo. Y la apatía es estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y que comporta indiferencia ante cualquier estímulo externo. Y yo quiero que veamos que dentro de esta definición voy a ver tres conceptos claros que vemos en esta definición. Esta definición la estoy sacando del Diccionario General de la Lengua Española, el Vox. Tres palabras claves que vemos dentro de esta definición secular, pero todavía no hemos entrado a la definición bíblica, pero así se define el concepto apatía. Estado de desinterés, falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y que comporta indiferencia ante cualquier estímulo externo. Y aquí podemos ver tres cosas importantes dentro de esta definición y es desinterés, falta de entusiasmo e indiferencia. Ahora la pregunta es, ¿hablará la Biblia de apatía? Yo obviamente adentrándome dentro de la escritura, tratando de ver y entender si la Biblia nos habla de este concepto, sí lo hace. Y obviamente lo utiliza, y ese es el texto que quiero que veamos. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. Y lo utiliza de una manera peculiar. Obviamente lo utiliza utilizando, valga la redundancia, la palabra dormir. La palabra que se utiliza en diferentes aspectos, pero dentro del contexto de Tesalonicense se utiliza como apatía, como indiferencia, y lo vamos a ver. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. Dice Pablo a esta iglesia, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Ahora, la palabra dormir, lo voy a dejar ahí, voy a ir a otros versículos antes y otros versículos después, pero voy a dejarlo hasta ahí ahora para ir y adentrarnos en el contexto. La palabra dormir en este contexto tiene el fin de describir de estar desatento, de no tener control propio. Ahora, dentro del contexto que está utilizada esta palabra dormir, sabemos que no está hablando, como se utiliza en otros contextos, que está hablando de alguien que murió. No es así.
O sea, hay una distinción dentro del uso de la palabra dormir dentro del Nuevo Testamento. Podemos ver que se puede utilizar para describir a alguien que ha muerto, pero también se puede describir para lo que estamos hablando aquí ahora. Ahora, ¿cuál es la razón de esto? Vamos a ir al versículo 4. ¿Por qué los creyentes en Tesalonicenses no debían de estar desinteresados, no debían de estar desatentos y debían de tener control propio? Por el versículo 4, miren cómo dice Pablo. A la luz de la inminente venida del Señor, miren cómo ellos debían de vivir. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos, y se está incluyendo él, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Y miren cómo continúo, voy a leer un poquito más abajo el pasaje. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Obviamente siempre en la Escritura el emborracharse está conectado con perder el control. Si ven, el contraste es estar alerta, ser sobrio, y lo contrario a los que duermen, como viven en descontrol. Y miren cómo dice el versículo 8. ¿Por qué no debe ser esto, Pablo? Puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las razones por las cuales los tesalonicenses, aunque es una iglesia que estaba abundando en fruto, debía de continuar abundando en fruto? Y el llamado que le hace Pablo aquí es a que continúen firmes en el Señor, despiertos, alertas, no como contrario a otras personas que están durmiendo, y su dormir se ve en cómo viven, desinteresados. ¿Cuál es la razón de que debemos tener control propio? No estamos en tinieblas, dice Pablo a los tesalonicenses. Ustedes no son ignorantes de Dios, puesto que todos ustedes son hijos de la luz. Y esto es luz, cuando se habla de luz es alumbramiento. Ya ustedes estaban entenebrecidos. La obra del Espíritu Santo lo que ha hecho en el corazón del hombre es cambiar esa realidad y traer luz. Ahora tenemos el conocimiento de Dios. Sabemos lo que es justo, sabemos lo que es bueno, porque el nuevo pacto lo que nos dice claramente en Jeremías capítulo 31 es que Dios ha puesto la ley, su ley, en vez de escribirla externamente, Él la ha escrito internamente en el corazón. ¿Y saben qué eso implica? No implica solamente que Dios la ha escrito y ya, sino que Dios tiene un trabajo cercano en el corazón del hombre. Es Dios mismo quien transforma y hace esta ley perceptible en el ser humano, que antes no podía hacer nada ante esas realidades. Aunque sabía, no podía responder, porque naturalmente su voluntad estaba gobernada por buscar su gloria y por el pecado. Si esto es verdad de todo creyente, aunque no perfectamente, pero sí debemos tener una actitud de estar alerta y de ser sobrios. Se ve esto a través del Nuevo Testamento, en el mismo caso de cuando nuestro Señor manda a los apóstoles a orar. Una de las cosas que Él le dice es que velad y orar. El espíritu está dispuesto y la carne débil. Vemos esa realidad a través del Nuevo Testamento, de que el creyente debe estar alerta, debe estar pendiente. Y si es así, ¿qué hacemos cuando vemos pasajes que nos hablan del matrimonio de la siguiente manera? Efesios capítulo 5, versículo 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Efesios capítulo 5, 25, maridos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella. Ante estos textos, ¿cómo debemos reaccionar? Hermanos, si algo podemos estar de acuerdo, que si somos creyentes, no podemos estar desatentos, no podemos ser apáticos a estas realidades. No podemos ser indiferentes,
Porque la indiferencia y la apatía lo que está mostrando por el texto de Tesalonicenses que somos, si es así, en práctica somos impíos. Estamos en oscuridad. La luz de la palabra de Dios y del Evangelio no ha alumbrado nuestros corazones. Nuestros corazones siguen como una piedra dura. Ahora, la apatía real, Pablo llama a la iglesia de Tesalónica que no duerman, que no sean indiferentes, que no sean apáticos, sino que en cambio sean sobrios y estén alertas. ¿Se puede dar la apatía en el matrimonio? Claro que sí. Y es nuestra responsabilidad como creyentes de tratarlo de una manera que glorifique a Dios, porque en primera instancia es a Él, al Dios que ha creado los cielos y la tierra, si somos creyentes, quien le debemos nuestra adoración y nuestra lealtad. Por lo tanto, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Por las estadísticas que traje y por la realidad de nuestro llamado como creyentes. Ahora, si esto es así, ¿cómo podemos detectarla? ¿Qué cosas pueden estar comenzando a suceder en nuestras vidas que debemos evaluar y detenidamente hacerlo para detectar la apatía y trabajarla con los medios que Dios nos ha dado? En primer lugar, veremos la pérdida de enfoque. Hermano, olvidamos para qué fuimos llamados. Olvidamos constantemente a quién le debemos lealtad. Yo quiero que leamos, para que nosotros tengamos un ejemplo de cómo el apóstol Pablo vivía. Y este texto lo predicamos en nuestra iglesia cuando tuve la oportunidad de predicar por la carta a los Filipenses. Y quiero que vayamos todos y leamos Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 16. Pablo, en comparación de los falsos maestros a los cuales estaban merodeando y estaban adentrándose en la iglesia de Filipo, Pablo le recuerda que si es por obra, él tiene de qué gloriarse. Pero miren lo que él hace con toda la gloria y toda la pompa que él humanamente pudo haber tenido en algún momento. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero todo lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino de la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él. Pablo, pero ya tú lo conocías a Jesús. Sí, pero yo quiero conocerlo más. Y quiero conocer, dice Pablo, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya alcanzado, claro que no, o que ya ha llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extiendo a lo que está delante y prosigo hacia la meta para obtener el premio supremo, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, hablando aquí los que son salvos, los creyentes, tengan esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Pablo no lo había alcanzado todo, había alcanzado algo, continuaba corriendo esa carrera de la fe, pero vemos aquí un hombre determinado que tiene una sola cosa en mente: vivir para lo que fue llamado por Cristo. Vivir para lo que fue llamado en Cristo.
Ahora, hermano, ¿qué es el matrimonio? ¿Para qué fue diseñado? ¿Qué representa? ¿Cuáles son los roles dados por Dios? Hermano, si yo le pregunto aquí a cada uno de ustedes, algo sabrán. De esas preguntas, algún aspecto me van a contestar. Y muchos de ustedes llevan años en iglesia y llevan años escuchando conferencias de matrimonio y llevan tiempo escuchando sobre Efesios capítulo 5, versículo 22. Conocen algo. Ahora, pero es así, lamentablemente, como comienza la apatía, porque la apatía olvida lo que es importante. Pierde de vista lo que es importante. Y olvidamos muchas cosas, olvidamos que soberanamente Dios nos ha unido para que ayudarnos mutuamente como matrimonio en este peregrinaje. Pero en vez de esto, ¿qué hacemos? En vez de estar buscando lo que es importante, como dice el mismo apóstol Pablo en otra carta, puesto los ojos en lo eterno, en las cosas de arriba. Nosotros estamos pendientes a lo inmediato, lo urgente y lo temporal. Hemos perdido de vista de que nosotros, los hombres, tenemos el propósito y tenemos una esposa con el fin, no de que nos cocine, no de que nos sirva, sino con el fin de santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Olvidamos eso. El fin no es el matrimonio, mi hermano. Todo tiene el fin y el fin es la gloria de Dios. Y por lo tanto, la esposa que tú tienes, hombre, es para guiarla a Cristo constantemente. Mujeres, tienes un esposo que está buscando lo mejor para ti. Exhórtalo, anímalo. Si no lo está haciendo, debes de hablar. No lo puedes permitir. Porque sabes que estás escondiendo un pecado. Y eso está afectando a la iglesia. Y déjame recordarte algo. Esa es una de las razones por las cuales las iglesias fueron diseñadas para que vivieran en comunidad. Y funcionan, si ustedes ven, de una manera interdependiente. Cada parte, cumpliendo con su función, hacen que el cuerpo crezca sano y esté lleno de amor. Por lo tanto, es responsabilidad nuestra, de todos. Hermano, la apatía comienza cuando te enfocas en lo temporal y pierdes de vista lo eterno. ¿Cuál es el fin tuyo como creyente? ¿Es mantener un estatus aquí? ¿Es tener las cosas bien aquí? ¿O es trabajar para extender el reino de Dios? Y esta realidad nos lleva a la segunda razón, que entiendo por qué es vital. Y esta segunda es vital, porque el problema más grande es que, yo lo he dicho anteriormente, los cristianos no vivimos evaluándonos bajo la palabra de Dios. Vivimos un cristianismo irreal. Y en segundo lugar, otra de las cosas que comienzan a traer la apatía es la falta de atender sus almas individualmente. Yo quiero traerte un ejemplo. Imagínate un pastor, quizás pastor de una iglesia, pero que no estudia la Biblia, que no ore por la congregación y que los domingos no tenga nada que ofrecer. Llegue con el mismo sermón de todos los domingos, hable de las mismas cosas que hablan todos los domingos. ¿Qué tú dirías? ¿Cómo tú responderías? ¿Tú te conformarías con eso? Hermano, es lo mismo en el matrimonio. El matrimonio no es un fin en sí mismo y por lo tanto, para estar preparados para ministrar, para servir a nuestras esposas y para servir a nuestros hijos, debemos de comenzar con nosotros mismos. Tenemos un gran problema en el cristianismo del occidente que expectamos que la gente haga lo que nosotros no hacemos. Qué gran problema ese. ¿Y saben cómo se llama ese problema en la Biblia? Hipocresía. Y de eso Jesús condena a los fariseos constantemente. Hermano, no porque usted esté en una iglesia reformada, una iglesia bíblica, implica que esté bien. Esto no es un fin en sí mismo. El creyente debe buscar una relación constante con Dios.
Y también no solamente con Dios, quiero añadir aquí, con otros creyentes. Como mencioné, la iglesia sigue funcionando de la misma manera. Es interdependiente. Tú necesitas otras personas. Ustedes me muestran, a mí a veces la gente viene con muchos textos bíblicos y muchas cosas. Yo digo, tú muéstrame un hombre fiel y es un hombre que tiene otros varones a su alrededor. Es un hombre fiel. Que rinde cuentas. Eso es un hombre fiel. Eso es un cristiano maduro. Un cristiano maduro no es el que escucha muchos sermones. Una mujer madura no es una mujer que escucha muchos sermones. Los sermones no te van a salvar. El que salva es Cristo. Y Cristo nos dice que fuera de mí ustedes nada pueden hacer. Si eso es una realidad, nosotros tenemos que entender que no solamente Cristo da la salvación, sino Él da los medios para que nosotros continuemos corriendo la carrera de la fe. Y eso implica tener una vida en comunidad intencional. Si tú no lo estás haciendo, tienes que evaluarte. Porque puedes estar cayendo en apatía. No estás atendiendo tu alma. No tienes a alguien que vele tu lado ciego. No tienes nadie que vele tus puntos flacos. Todos los tenemos, yo los tengo. Yo tengo hombres a mi alrededor, hombres fieles, maduros, que velan por mí. A que cada domingo cuando yo subo un sermón al internet, se lo envío a varias personas para que lo escuchen. Porque yo soy un hombre, yo puedo caer. Debemos de ser humildes. Hombre y mujer que me escuchan. Dice Jason Helopoulos, un reverendo presbiteriano, dice lo siguiente: si queremos ver a nuestro cónyuge buscar más de Cristo, debemos nosotros buscar más a Cristo. Si deseamos que nuestro cónyuge sea más santo, debemos volvernos más santos. Si queremos ver más amor en nuestro cónyuge, debemos volvernos más amorosos. Hermano, no comienza con tu cónyuge, comienza contigo. Si tú no lo estás haciendo, no expectes que otra persona lo haga. Ahora, la apatía comienza cuando te enfocas en lo temporal y también la apatía comienza cuando te enfocas en ti y no en Dios. Al enfocarte en ti, comienzas a desatender tu alma y comienzas a poner todo por encima de las cosas de Dios. Ahí tú vienes a ver cómo se relega los domingos a un lado y comienza a relegar las reuniones de la iglesia y comienza a hacer todo este tipo de cosas. Por eso es que vemos que la problemática muchas veces, como en la carta a los Hebreos, entienda que esa persecución movió a los creyentes a abandonar el congregarse. ¿Y cuál es la situación de ellos? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos todo como más importante que las cosas de Dios, porque no queremos trabajar con nuestro problema y queremos hacer como Adán. No soy yo. Fuiste tú, Dios, por la mujer esa que tú me diste. Ahora, en tercer lugar, la desilusión. Nosotros tenemos muchas expectativas, pero lamentablemente esas expectativas son erróneas o son falsas expectativas. Ahora, quiero que alguien aquí me alce la mano, los que están casados. ¿Quién se casó con usted? ¿Quién de alguno de ustedes se casó con una persona perfecta? No veo manos. Y como esperé, así me puse en mis notas, no hubo nadie que alzó la mano. Entonces, ¿por qué esperas que todo sea perfecto? Hermano y hermana que me escuchas, tú tienes que entender que tú estás casado con una vasija frágil. Y debes esperar que al igual que tú, hayan faltas en esa persona, hayan pecados y hayan fallas. Entonces nuestra desilusión viene por falsas expectativas, porque expectamos que las cosas deben de ser como yo entiendo que sea, y ahí olvidamos la soberanía de Dios, y olvidamos la caída del hombre, y olvidamos la santificación si es un creyente, olvidamos todo eso. Y nos molestamos, y nos airamos, y peleamos, porque las cosas no se dan como yo esperaba. Hermano, tienes una falsa expectativa. Tú no te casaste con una persona perfecta. Eso tú lo sabías.
Y si llegaste a Cristo y abres la Biblia, tú sabes, más que nadie, más que cualquier impío, tú sabes que tú te casaste con un pecador y que tú también eres un pecador. Por lo tanto, debemos de tener la expectativa correcta. ¿Y saben cuál es la expectativa correcta? Es ver que mi esposo o mi esposa va a fallar. Y ahí es ahí que en oración, porque yo sé que soy otro imperfecto, que busco que las cosas se hagan a mi manera, debo de ir al Señor en arrepentimiento y en petición. Señor, dame un corazón que pueda estar allí para apoyar a mi esposa cuando falle de buscar su bienestar. Y de igual manera para mi esposo. Pero realmente así es como respondemos. Usualmente no es así. Si no, las tasas de divorcio no fueran tan altas. Si no, la apatía matrimonial no fuera algo tan recurrente en estos tiempos. Y se dio más en la pandemia. La pandemia sacó, cuando estuvieron todos juntos, que no pudimos salir para ningún lado, sacó realmente lo que había en el corazón de muchos. La apatía no solo comienza cuando te enfocas en lo temporal, cuando te comienzas a enfocar en ti y no en Dios. Y la apatía también comienza, como acabamos de ver, cuando tus expectativas no son medidas. En último lugar, la apatía comienza cuando no vemos el valor del matrimonio. Hermano, nadie trabaja, nadie se esfuerza para algo que no tiene valor. El que se esfuerza, el que trabaja, lo hace porque tiene una sola cosa en mente. Va a obtener algo de ahí. Si no hay un convencimiento del valor, nadie va a dar la milla extra. Por lo tanto, el matrimonio tiene valor y el valor lo da no nosotros. El matrimonio lo da el Dios que te ha hecho una nueva creación en Cristo. ¿Por qué? Porque es una institución que Él hizo, que Él bendijo. Dios, el mundo y la sociedad creó el orden del matrimonio. Dios ordenó el matrimonio para la sociedad. Por lo tanto, no solamente Dios lo ha creado, es una institución de Dios para darle orden a su creación, sino también es una representación del Evangelio. Tanto así que la referencia de Cristo y la iglesia es que Cristo es el novio y la iglesia es su novia. Cristo es el esposo y la iglesia es su esposa. Y tanto más así que escatológicamente, cuando apuntamos al fin de los tiempos, se habla de las bodas del Cordero. Hermano, cuando usted viene a ver, el matrimonio es la única relación, aparte de la que tiene Cristo y la iglesia, que Dios dice que cuando se unen se convierten en uno. Quiero que veamos Génesis capítulo 2, 24. Dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Está hablando de una unidad intrínseca que no tiene ninguna otra relación. Tú no tienes una relación así con tus hijos, tú no tienes una relación así con tus nietos, que hermano, déjame decirle algo, Satanás es, y los niños son hermosos y son lindos, pero su esposo no va por encima de sus nietos, ni de sus hijos. En la Biblia yo no veo eso. La relación que Dios da para que haya una unidad que no se da en ningún otro lado, que son uno, aparte de la relación con Cristo y la iglesia, que ya eso es una relación espiritual, pero en el ámbito funcional de la creación es en el matrimonio. Son una sola carne. Hermano, espero que en todo esto que hayamos visto veas la importancia de que evalúes estas cosas que acabamos de ver. De que evalúes de una manera intencional tu matrimonio, a ti, en estos aspectos que hemos visto. Y si eres un cristiano, debo de recordarte, mi hermano y mi hermana, que no puedes quedarte en la apatía. Es un pecado.
Porque en Cristo estamos llamados a vivir en plenitud de gozo. Porque el matrimonio no es una carga, el matrimonio es algo bueno que Dios ha dado para la humanidad. Imagina cuánto más para los creyentes, con todo esto que he mencionado. Y si has reconocido mientras he hablado algunos de estos puntos, déjame decirte que Cristo, no tú, sigue siendo un Salvador suficiente, que al que viene contrito y humillado y reconoce su falta y se arrepiente verdaderamente, Él no lo echa fuera. Pero déjame recordarte algo, no lo dejes para mañana. Es hoy que tienes que comenzar a trabajar. Porque Dios, caballero, te va a pedir cuenta de tu esposa. Esposa, Dios te va a pedir cuenta de cómo tú te sujetaste a tu marido, porque si no lo hiciste con él, jamás lo pudiste haber hecho con Cristo. No lo dejes para mañana. Ven a Cristo, que Él es suficiente. Y por favor, no toleremos el pecado de la apatía matrimonial. Dios te ha dado los medios. Dios te ha dado una iglesia. Ayuda, busca hombres maduros, hombre que me estás escuchando, que tanto hace falta hombres con liderazgo, que miren otros hombres. Personas que están aquí, que tu matrimonio está bien, mira para atrás al de los jóvenes, para que puedas tú como matrimonio maduro influenciar a los más jóvenes. Hay trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer. Hay que evaluarnos. Por lo tanto, que el Señor nos ayude a trabajar y a no tolerar este pecado de la apatía. Oremos. Señor, te damos gloria, alabanza y honor. Padre, ponemos delante de ti esta petición tan importante para nosotros, que es este pecado de la apatía matrimonial. Señor, evalúa a cada uno de nosotros. Ayúdanos a ver la importancia de esto. Primero que nada, a ver que esto no tiene que ver con nosotros, esto no tiene que ver con nuestro bienestar, esto tiene que ver contigo, con tu iglesia, con tu gloria. Y debemos de tomarlo en serio. Debemos de tomarlo sumamente en serio. Padre, ayúdanos a evaluarnos. Ayúdanos a sincerarnos. Ayúdanos a abrir nuestros corazones. No por mi bienestar, sino por el bienestar de mi testimonio que representa al Cristo resucitado. De mi membresía en una iglesia que es una imagen visible de esa iglesia invisible, para que podamos juntos continuar corriendo la carrera de la fe. Dios sabe que en nosotros no hay perfección. Dios sabe que en nosotros no vamos a ver, todo va a ser color de rosa. En nuestra santificación es dura, va a haber procesos dolorosos, va a haber procesos en que tenemos que madurar, va a haber procesos que tenemos que reconocer, tendremos que pedir perdón, tendremos que buscar ayuda, pero eso, ahí es que se demuestra un cristiano maduro. Un cristiano maduro no se demuestra hablando de Dios o poniendo un post en Facebook. No. Un cristiano maduro se comienza viviendo para la gloria de Dios. Eso es reconociendo que yo no soy tan importante como hizo Juan el Bautista, sino que achicándose un poco y dejando que Cristo sea exaltado. Señor, que así seamos nosotros como Juan el Bautista. Que reconozcamos nuestros errores, que busquemos ayuda, que trabajemos con nuestra vida espiritual individualmente para tu gloria. Y que rechacemos, Padre, que trabajemos cualquier estado de apatía espiritual. Señor, ayúdanos. Porque veo en estos tiempos una iglesia muy hipócrita en el sentido de que piensa que todo está bien. Y no ve a nadie muchas veces buscando ayuda, Señor. Y eso muestra lo necesitados que estamos. Señor, ayúdanos. Por favor, Padre. Yo en nuestra iglesia, Señor, los matrimonios de nuestra iglesia, los ponemos en tus manos, Padre. Y que seas tú
poniendo esa convicción en cada uno de ellos. De que ya no estamos viviendo, como dice el apóstol Pablo, ya no soy yo, más Cristo vive en mí. Ya no somos nosotros. Ahora es Cristo el que mora. Que esa verdad se vea y por lo tanto que no seamos apáticos, que no durmamos, sino que estemos alerta, estemos interesados, estemos pendientes, trabajando para lo que es importante, extendiendo el reino de Dios y viviendo para su gloria. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Y amén.